Por lo tanto, me parece que esto también es un punto a colocar, ¿no? No podemos, nos llevan a una discusión que es realmente de un nivel tan bajo, la cuestión municipal y departamental, que realmente no podemos caer en esa discusión en un mundo que podemos entrar ahora, pero que el famoso despegue que planteó O'Donnell, que bueno, el país tenía que crecer para poder repartir, ¿no? Y por lo tanto no vamos a repartir porque no vamos a crecer, en realidad vamos al derrumbe, no al despegue, porque el problema es justamente un contexto de la crisis mundial que coloca el creciente estrangulamiento de los mercados internacionales, que ya están sobresaturados, superproducción de mercancías y creciente bloqueo del comercio internacional al ingreso de las mercancías de cada país en otros países, algo que ya venía desde antes de Trump, pero que Trump ha llevado al paroxismo, ¿no? Con estos aranceles que ha decretado, y en lo cual bueno, se plantea un cambio en este sentido en el panorama internacional, un salto en calidad, podríamos decir, porque muchas de las políticas que viene impulsando Trump son continuistas también de las de Biden y de los gobiernos anteriores, pero pega un cambio en calidad, ¿no? A veces eso no es simplemente que aumenta. Entonces a mí me parecía importante marcar cómo Trump, con un discurso que hizo de que iba a terminar con las guerras, de que venía a no hacer nuevas guerras sino terminar las que ya estaban, en realidad viene a dar una vuelta de tuerca en la política de guerra. De una manera, es decir, porque las armas que uno utiliza no son solo las balas, no son solo los misiles. Si vos estableces una guerra económica contra otros países a través de guerras arancelarias, de guerras monetarias, ¿no? y de guerras fiscales y toda otra serie de mecanismos que apuntan a debilitar y a trasladar la crisis a tus competidores, son acciones de guerra que además tienen la amenaza de la guerra militar como argumento último. Normalmente las guerras anteriores, la primera y la segunda guerra, también empezaron así, con amenazas, ¿no? Mirá que si pasa esta línea, vamos a la guerra, ¿no? Es decir, Inglaterra se lo decía a Alemania en determinadas condiciones, y cuando Alemania pasó esas condiciones, por ejemplo, desafiando el dominio de los mares por parte del imperialismo británico, bueno, el imperialismo británico dijo, es una declaración de guerra. Bueno, acá el imperialismo norteamericano está en un contexto de declinación que forma parte de la declinación del capitalismo mundial, porque no se puede analizar la declinación del imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense, para decirlo más precisamente, al margen de la crisis del capitalismo mundial. Lo que tenemos en realidad es un fenómeno donde la crisis del capitalismo, que ya era muy pronunciada, pareció tener un respiro, o tuvo un respiro, con el proceso de restauración capitalista en la URSS, en la ex-URSS y en China, y eso abrió la posibilidad de una expansión de las inversiones y capital que no encontraba destino para ser invertido productivamente. Lograron poner fábricas en China, en menor medida en Europa del Este y en Rusia, y explotar a millones de obreros, cientos de millones de obreros que estaban acotados para hacer, es decir, estaban imposibilitados de explotar directamente. Esa explosión de alguna manera del capital que permitió esa restauración capitalista ha llegado a techo, y por lo tanto el mercado mundial ahora está más saturado, y esto se refleja en varias cosas. Uno es la caída del imperialismo norteamericano en el mercado mundial, pero también la dificultad de la propia China, donde hay también allí una burbuja financiera gigantesca que se expresa en la cuestión inmobiliaria sobre todo, pero también de que la tasa de inversión de nuevos capitales en China está en cero. Es decir, que ya no hay, mientras antes era el lugar donde se invertía, porque ahí era donde se podía valorizar el capital, con salarios más bajos o con una serie de condiciones favorables, hoy en día ya no hay una inversión nueva en China, y esto es muy llamativo. Es decir, refleja este impasse del capitalismo mundial que se expresa luego como un choque entre potencias, porque no hay espacio para todos y alguien tiene que venirse abajo. Por otra parte,
en 2008 hubo una salida, digamos, a la crisis financiera internacional, sobre todo de Estados Unidos, a través del rescate de los gobiernos hacia los bancos, hacia las grandes corporaciones, no solo con préstamos, sino hasta comprando acciones de la Reserva Federal y los bancos centrales en Europa también. Y en este sentido llevó a un nivel de endeudamiento de todos los estados. Bueno, el caso, por ejemplo, Japón es el más alto, creo que es 300% de producto, pero Estados Unidos está más del 120% de producto. Es decir, si Uruguay estábamos analizando que llegó al 70%, Estados Unidos está en 120% y probablemente sea más. Entonces está ante una situación donde no pueden recurrir al mismo mecanismo para el salvataje. Si se viene abajo los bancos, ¿cómo los rescatan si el Estado está en bancarrota? Vieron que todos los años se discute la posibilidad de aumentar el tope de deuda del Estado o el cierre del Estado federal, porque no puede pagar ni siquiera los sueldos. Entonces esto, porque por ejemplo ahora el Partido Demócrata le dio 10 senadores para votar el presupuesto de Trump y de Elon Musk, que es el presupuesto de la tijera, el recorte de la motosierra, la que le regaló Milei, y que la llamada oposición progresista norteamericana le dio el voto a la derecha fascista de Musk y de Trump. Bueno, la realidad es que en este contexto, tanto bajo Biden, con la guerra de Ucrania y la guerra en el Medio Oriente, que no se limita a la cuestión palestina, es evidente que la tendencia del imperialismo a la guerra económica, guerra comercial y guerra propiamente militar, guerra, es una tendencia que va más allá de los partidos y de los presidentes. Está como una tendencia inevitable del propio desarrollo de la crisis capitalista y el estrangulamiento de la economía mundial por esta sobresaturación de mercancías y de capitales. Y bueno, las acciones de Trump, en este sentido, pueden parecer absurdas, ¿no? Es decir, en el propio Estados Unidos la discusión está loco. Y en este sentido, por supuesto que son absurdas, pero la locura surge del propio sistema, del propio régimen social. En este sentido, ¿en qué consiste esta guerra arancelaria? Bueno, estableció un conjunto de impuestos a las importaciones de productos desde el extranjero, con foco sobre todo en China o los países donde hay inversiones de China, como Vietnam, donde para de alguna manera evitarse aranceles que ya existen contra China, muchos capitales se instalan, muchas empresas chinas se instalan en esos países como Vietnam u otros, de Asia por ejemplo, y de esta manera se convierten en una plataforma de exportación a Estados Unidos y otros mercados no tan vinculados a la salida desde China propiamente. En este sentido, los aranceles que estableció Trump el 2 de abril fueron disparatados. Por ejemplo, a China se le estableció un 34%, que se sumaba a un 20% que ya había establecido en febrero, o sea que llevaba un 54%. Cada producto que venía de China, si salía $100, bueno, pasaba a valer 154 por ese arancel. Y luego, por las represalias que estableció el gobierno de Beijing, lo que establece Trump, bueno, te meto un 50% más, o sea, llevo a 104, así que un producto que valía 100 pasaba a valer 204, y luego, bueno, por estos golpes mutuos que se vienen dando, lo llevó a 125%, o sea que algo que vale 100 pasa a valer 225. Imagínense un iPhone que es de Apple, no lo fabrica Huawei o no Xiaomi o una empresa china, sino que lo fabrica una empresa norteamericana. Llega a Estados Unidos y, por ejemplo, bueno, sale $500, pero con estos aranceles va a salir 1.100. Sí, hablaban de PlayStation, que PlayStation sacó un comunicado diciendo que tenía stock. Había logrado tener stock de PlayStation 5 y que no iba a aumentar el precio porque tenía stock. Bueno, pero eso es un absurdo, porque vos el stock lo tenés que reponer. Claro. Entonces yo no voy a vender ahora, si lo tengo, no sé los valores de PlayStation, pero por ejemplo en el caso del iPhone sale 500, pero el próximo que voy a comprar me va a salir 1.100. ¿Y por qué voy a vender el de ahora a 500? Claro, vale 1.100. Si no pierdo plata. Exacto.
Entonces no voy a poder comprar con lo que vendo el próximo iPhone. Entonces, por más stock que tengas, si esto se mantiene, vos tenés que subirlo igual. Pero bueno, más allá de este aspecto, es evidente que no es solo una cuestión comercial. Acá hay una declaración de guerra. ¿De qué se trata? Al imponer este tipo de política, Trump lo que busca es llevar a la crisis a China. Es decir, no solo, a ver, los seres humanos, las personas, tendemos a organizar las cosas como fueron en el pasado. Algo que pasa ahora lo comparamos con algo que pasó en el pasado porque es lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, estos proteccionistas, dicen, ¿no? Porque el discurso del trumpismo, hasta cierto punto, sobre todo la vocera de la Casa Blanca lo dice mucho, esto va a generar empleo porque se van a trasladar las empresas a Estados Unidos para, por ejemplo, ensamblar un iPhone, en vez de hacerlo allá en China, lo van a hacer acá. El Tesla también, el Tesla puro ensamblado en Estados Unidos, pero con todos productos traídos del exterior, de China, de México, de otro lado. Entonces, vamos a generar empleo acá, los obreros norteamericanos van a tener empleo, etcétera, etcétera. Es la presentación de todo esto como un fenómeno de proteccionismo, y de alguna manera se lo ve de esa manera. Por ejemplo, Alemania en el siglo XIX, para poder desarrollar su industria, tuvo que establecer una serie de medidas proteccionistas frente a la industria inglesa, porque si no las establecía no iba a poder desarrollar fábricas en Alemania, que al principio necesitaban de alguna manera muletas o andadores para poder desenvolverse, y en ese sentido le ponían un arancel para que el producto británico no pudiera entrar allí libremente o tuviera que entrar a un precio mayor, y de esa manera permitir desarrollar lo que después se llamó en otros momentos la sustitución de importaciones en la década después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Esto no es eso. Puede parecer eso y lo podemos tender a comparar con eso. Los propios trampistas críticos, porque hay algunos que son trampistas que critican las aranceles, dicen, ojo, porque cuando aplicamos esto en la década del 20, del siglo XX, perdimos votos, sufrimos un traspié como partido republicano, vamos a analizarlo bien, le piden a Trump, y en este sentido también lo analizan de esa manera, como una cuestión proteccionista. Esto es una acción ofensiva, no es una acción defensiva. Es una acción es tirar un misil económico a China porque es decir, China depende más de su exportación de que la depende de Estados Unidos. Es decir, obviamente le pega a los dos, pero si China le pone una arancel a Estados Unidos no le pega de la misma manera que le pega a Estados Unidos. Por ejemplo, China eligió algunos en las primeras respuestas ponerle impuestos, ponerle aranceles a los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos, por ejemplo la soja. Entonces la soja norteamericana, estadounidense, se vuelve poco competitiva frente a la soja de otros países y no van a poder entrar, o van a entrar última cuando haya una necesidad muy extrema. En ese sentido, China ha tomado medidas de represalia, no solo aumentando tal o cual el arancel general, sino eligiendo dónde golpear, porque el campo norteamericano es un sector votante de Trump. Entonces dice, ¿querés pegarme? Yo también te pego donde a vos te duele. Y en este sentido, estos disparos de uno y de otro lado son una guerra política, y sabemos que la guerra militar es la política por otros medios, ¿no? Es decir, la continuación de la política por otros medios. No hay una montaña que separe, ¿no? Es decir, una muralla que separe la guerra económica de la guerra militar, porque la propia guerra económica está apoyada en la amenaza militar. Y finalmente, cuando la guerra económica no alcanza, tenés que ir a los bifes, a los misiles, a la acción militar. Por eso me parece importante analizar esto en este contexto, de una tendencia a la guerra imperialista, que no nos debe engañar estas historias de que están negociando la paz en Ucrania. Trump ha incrementado la guerra, no la ha atenuado. Ha atenuado algo simbólico en Ucrania, con una parte que ni siquiera se cumple, que es no atacarse la infraestructura energética, la promesa del Mar Negro de suspender la guerra, que todo eso se está negociando y se está incumpliendo, pero mientras tanto la guerra en Ucrania continúa y la guerra en Medio Oriente se ha extendido y se ha involucrado mucho más directamente el imperialismo norteamericano allí.
Entonces, con amenazas sobre Irán, que evidentemente en un momento van a pasar de las amenazas a los hechos. Entonces, no están preparando a la opinión pública norteamericana y mundial para esto, porque Trump vino con un discurso que muchos interpretaron de paz, por lo menos de no generar guerras, de negociación, lo que dicen los jerarcas norteamericanos, Pete Hegseth, por ejemplo, el secretario de Defensa, lo que sea el ministro de Defensa, dice, bueno, tenemos que restablecer la disuasión, ¿no? Así que nadie se anime a dárnosla, los hutíes o Irán, porque lo vamos a matar, le vamos a dar con todo. Bueno, pero el tema es que eso conduce a la guerra, porque la disuasión es la amenaza de guerra, y si la disuasión falla, que a veces por muchas razones falla, porque la otra parte no tiene condiciones para aceptar esas condiciones que vos estás estableciendo, se va a la guerra. Esto es lo que está pasando, la tendencia que está pasando con China. Ahora, el tema es el siguiente, no me quiero extender más porque se me ha ido largo. Los aranceles de Trump provocaron una gran crisis financiera en la bolsa de Estados Unidos y en todas las bolsas. Si bien ha habido un repunte, ¿no? Un rebote, el rebote se produce, bueno, primero que nada porque durante 3 días seguidos, jueves, viernes y lunes pasado, se vino dando un derrumbe de las bolsas, que algunas empresas, sobre todo las tecnológicas, venían cayendo desde antes, Tesla sobre todo, la de Elon Musk, a muerte venía cayendo, se viene desplomando Tesla, y en este sentido ya había una presión del capital financiero, de los bancos sobre el gobierno. Cuando Trump establece los aranceles del 2 de abril sobre todo el mundo, menos Rusia, ¿viste? Sí. Pero Rusia no, porque como no tenemos casi comercio, pero le puso Ucrania, ¿viste? No, Rusia no, porque está en guerra. Es de loco. Pero a lo que voy es que, bueno, evidentemente hubo una reacción del capital financiero y el secretario del Tesoro, que ahora no me acuerdo el nombre, estos personajes que son nuevos de alguna manera, a veces resulta difícil identificar de memoria, le dijo, mirá que los bonos están cayendo. Los bonos son la deuda norteamericana. Hay una versión que yo he leído por ahí de que Japón se estaba deshaciendo de bonos, que China también, pero no parece que haya sido algo a fondo, no sé, no lo he visto ampliamente esto en muchos lugares declarado, pero sí concretamente que en vez de comprarlo la gente se estaba empezando a deshacer de los bonos. Tienen que colocar ahora bonos a 10 años el gobierno norteamericano, y entonces está ante una amenaza de un derrumbe de la deuda, ¿no? Entonces podía permitir que cayeran las acciones, podía hasta cierto punto, pero si el capital financiero y los bancos le decían, mira que los bonos no te los vamos a comprar, ya estábamos ante una crisis financiera del gobierno y del Estado, y Trump tuvo que recular. Entonces, de todos esos aranceles que estableció para todo el mundo, dejó los de China, que lo dejó en el 125%, pero a Europa y otros lugares que había establecido los mantuvo más bajos, los dejó en el 10%, que igual es un aumento del arancel. Pero eso ya dio oportunidad para que el capital financiero, los bancos, las grandes corporaciones, los grandes oligarcas financieros dijeran, bueno, viene un respiro por 90 días, que fue la suspensión de estos aranceles, y por lo tanto hubo un rebote de la bolsa y un respiro de las bolsas ante esta crisis. Pero de todos modos está establecida una enorme discusión en Estados Unidos dentro de los propios trumpistas. Por ejemplo, en el Congreso norteamericano, en el Senado, se votó una ley que seguramente ni entre a la Cámara de Representantes, no la acepte el presidente, que es republicano, pero que en el Senado tuvo votos de varios republicanos, creo que de 6 republicanos, que era en contra del aumento de aranceles a Canadá. Eso me parece importante. Se votó el mismo día que se votaba que Trump anunciaba nuevos aranceles para todo el mundo. A Canadá no lo involucraba a los de abril, ni a México, pero era una respuesta evidente que marcaba una división en la burguesía,
Y también el Senado votó otro proyecto presentado por un republicano junto con un demócrata que plantea que cualquier arancel que fija el Poder Ejecutivo, el Trump, que fija el presidente, por una orden, por un decreto, queda vigente por 60 días, pero si el Congreso no la avala, cae. Entonces, y por otro lado, si el presidente toma una resolución de un arancel, tiene que inmediatamente enviarlo al Congreso y por lo tanto queda sujeto al aval del Congreso. Es decir, esto presentado por senadores de los dos partidos muestra una división de la burguesía. Y aquí creo que intentar resumir un poco alguna cosa y dejar para desarrollar otro día porque se ha ido extenso. Creo que es importante, ¿por qué se da esto? Porque en realidad lo que tenemos en Estados Unidos es que este proceso hacia la guerra requiere un cambio en el régimen político. No puede Estados Unidos ir a la guerra si tiene que ir al Congreso a debatir durante un año un arancel, o sea, hay que modificar el tratado con México, el tratado con Canadá, esto, lo otro. Eso es lo que entiende el gran capital norteamericano. O si un juez está trabajando. Si un juez le tranca, más allá de que Trump tenga mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, y que tenga mayoría en la Suprema Corte de Justicia, todo el enlentecimiento del aparato burocrático, los recursos jurídicos, las discusiones parlamentarias, dicen, no, mira, estamos en una época excepcional, requerimos métodos excepcionales, entonces vamos a ir a una dictadura. No la declaran, pero en realidad, ¿qué hace Trump? En vez de establecer por ley un cambio en el tratado con México y Canadá, dice, bueno, tenemos una situación de emergencia en la frontera, porque hay una invasión, o sea, gente que cruza, pero lo cataloga como una invasión como si fuera una acción militar. En ese sentido recurre a normas existentes de carácter militar para fundamentar la posibilidad de encarcelar sin juicio alguno a inmigrantes y producir un salto en la cantidad de encarcelaciones y de deportaciones sin ningún tipo de juicio, e incluso enviando inmigrantes sin proceso a la cárcel de Guantánamo en Cuba, a El Salvador, a la cárcel de Bukele, y bueno, montañas de cárceles que tienen en los propios Estados Unidos. Y por lo tanto establece un régimen de terror sobre los inmigrantes. Empieza a expulsar inmigrantes que tienen papeles, ya no los sin papeles. Derecho de trabajo. Que tienen derecho de trabajo, residencia para ser estudiantes, etc. Es decir, son legales, tienen tarjeta verde, como le llaman green card, a la tarjeta que le da permiso de residencia. Y entonces, sobre todo en esto, hay un hecho político, persecución a los militantes o personas que han militado, que han hecho demostraciones por la cuestión de Palestina, el repudio del genocidio de Israel. Y en este sentido ha expulsado a estudiantes, por ejemplo, ha generado toda una presión sobre las universidades, quitándole aporte estatal para que aprieten las clavijas contra estas demostraciones en solidaridad con Palestina, contra catedráticos, universitarios, profesores que se han solidarizado con Palestina para que los expulsen. Es decir, toda una política, sobre todo sobre las universidades, que ha sido un campo de militancia muy fuerte, de demostraciones y de manifestaciones muy importantes. Y en este sentido, estamos ante un cambio en el régimen político, de hecho, apelando siempre a medidas excepcionales. En la cuestión del tratado con México y Canadá, diciendo, bueno, por los inmigrantes es porque entra fentanilo, que es una droga opiácea que entra, según él, por Canadá. Parece que se ha comprobado que entraban 43 gramos, creo, un día, porque probablemente entren más, pero no lo detectaron nunca. Todo lo cual se usa como armas, ya no de extorsión, sino armas de guerra, de ataque contra los gobiernos de los países y los estados de los países vecinos. Y esto se extiende a todos los terrenos de la acción de gobierno, produciendo un cambio en este sentido, un régimen cada vez más policíaco, cada vez más de persecución contra disidentes, expulsión y depuración del aparato del Estado. Elon Musk fue nombrado como... Elon Musk no es funcionario público ni fue aprobado por el Congreso. Le dieron es un contrato que es como si fuera un asesor, pero de hecho es el que dirige
una oficina que se encarga supuestamente de la eficiencia del Estado, que es la que tiene la motosierra. Han echado prácticamente a todo el Departamento de Educación, que es un organismo federal, digamos, no de los estados de Estados Unidos, sino del gobierno central, y que no lo puede eliminar el Departamento de Educación, porque eso sí requeriría un voto del Congreso. Pero ¿qué hace Trump? No lo elimina, pero echa a todo el funcionario, que es más o menos lo mismo que eliminarlo, claro. Pero trampea. En cada cosa Trump trampea. Así que lo mismo en educación. Bueno, en educación pusieron a la cabeza del Departamento de Educación a Robert Kennedy Jr., al hijo de Bobby Kennedy, Robert Kennedy, que fue asesinado en el 60 y pico, 66, ya ni me acuerdo cuánto, 65, y que es un negacionista de las pandemias, sí, antivacunas declarado, no solo del COVID, todas las vacunas las cuestiona. A él le pusieron a la cabeza de lo que sería el Ministerio de Salud, y bueno, también ahí está planteado todo un proceso de despidos que puede llegar a más de 10.000. Con lo cual está desguazando la salud, la educación, todo por la vía del decreto también y de las acciones de hecho. Obviamente la justicia, jueces federales han intervenido en muchas de estas instituciones. La Suprema Corte le ha dado un aval, por ejemplo, para muchos de estos despidos en la educación, de educadores, porque había habido un juez federal que había declarado que no podía, bueno, que quedaban en suspenso, digamos, los despidos de educadores. No es que quedaban anulados, pero quedaban en suspenso hasta que se tomara posición sobre el tema de fondo. Y la Suprema Corte de Justicia, donde tiene mayoría el trumpismo, resolvió darle aval, ¿no? Decir, bueno, que sigan adelante. Claro, si después la justicia entiende que están mal, se los repondrá, pero no está resuelta la cuestión de fondo, pero más o menos. Porque claramente la Suprema Corte dice no tiene efecto suspensivo esto que resolvió el juez federal. Son todos temas que hay toda una batalla en los tribunales, hay divisiones en el Parlamento, y este reculio de Trump es un paso en falso de alguna manera, porque Trump tiene que dar la señal de que le pasa por arriba a todos sus opositores y a todos sus aliados que titubean, y acá tuvo que titubear él porque muchos oligarcas financieros le dijeron, loco, pará con esto porque nos estás arruinando. Entonces lo presionaron por el lado de la deuda pública. A mí me parece que el otro elemento que tenemos que colocar es, estas son las reacciones a nivel de la burguesía. Han habido muchas reacciones a nivel popular, con lucha de sindicatos estatales contra los despidos, los recortes, etc. Movilizaciones contra las deportaciones y en defensa del derecho a la protesta por la cuestión de Palestina, etc. Hay toda una campaña por estos temas. Pero el sábado 5, el sábado pasado, una nota tuya, hay una nota en Política Obrera, no sé si está en la nuestra, está en la nuestra en pt.org.uy también, pero si no en politicaobrera.com, donde bueno, hay una gigantesca movilización en prácticamente todo el país, en más de 1.500 ciudades y pueblos. Movilización nacional, ¿no? Nacional. Obviamente, en cierto punto, es como si dijera, bueno, muchos pueden pensar, bueno, es el Partido Demócrata. Por supuesto que seguramente los que se movilizan son votantes del Partido Demócrata, y en algunos actos hablaron dirigentes del Partido Demócrata, parlamentarios del Partido Demócrata, pero es una acción que no es formalmente convocada por el Partido Demócrata, sino que le pasó por arriba. Hay que pensar que el Partido Demócrata votó una ley reaccionaria sobre la cuestión inmigratoria que permite, bueno, no importa, permite la persecución a inmigrantes y que era una ley trumpista. Le dio mayoría amplia en el Senado y en la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata, no todos votaron eso. Lo mismo en la ley presupuestal que se acaba de votar. Es decir, hay un conjunto de acciones del Partido Demócrata que muestran una complicidad muy grande, que genera una rabia muy grande en la base del Partido Demócrata y en la población en general. Es decir, que acá se dio una especie de coalición de convocantes, que había gente que lucha contra las deportaciones de inmigrantes y el encarcelamiento de los que defienden la lucha de Palestina, y, bueno, por supuesto, sindicatos estatales y bueno, hasta
organizaciones de veteranos de guerra, porque le recortaron la ayuda social a los veteranos, y en este sentido hay un conjunto de protestas parciales muy importantes, pero para que se produzcan 1.500 ciudades con más de 5 millones de personas ya es un fenómeno que evidentemente supera cada una de las razones particulares que tenga cada grupo, y aparte todo el mundo llevaba carteles que ponían a a Trump vinculadas a Hitler, al fascismo, ¿no? Es decir, en este sentido podríamos hacer algún paralelismo con lo que fue la marcha antifascista contra Milei. Es decir, tuvo mucho esa tónica. El título de la marcha, la consigna central, decía hands off, quiten las manos de la educación, de la salud, de la cuestión de los derechos de los inmigrantes y de todas las reivindicaciones que están allí colocadas. Y bueno, fue el 5, también tenía la influencia de que el 3 y el 4 había habido un derrumbe de la bolsa, ¿no? El jueves 3 y el viernes 4, es decir, que el ambiente político estaba también marcado por esta situación económica y la posibilidad de, con los aranceles, de un rebrote del alza del costo de vida, de una caída de los puestos de trabajo, sumados a los despidos de funcionarios públicos. Por lo tanto, toda esta cuestión social y de reivindicaciones laborales estaba presente también. Por supuesto, intervinieron muchos sindicatos, pero la mayoría de las direcciones sindicales estuvieron por fuera, por ejemplo, las industriales, el sindicato, la UAW de la automotriz, metalúrgica y otros sectores laborales industriales, apoya a Trump en los aranceles con el pretexto de que eso va a defender la industria norteamericana y va a hacer crecer el empleo y los salarios de los metalúrgicos y los obreros del automóvil. Es decir, que con esa complicidad de muchos de estos dirigentes y de los demócratas, de la llamada oposición, tenemos un cuadro de una movilización excepcional a menos de 80 días del ascenso de Trump. Es decir, habían pasado 76, 77 días, creo, y por lo tanto es un elemento fundamental que marca un cambio en el estado de ánimo popular, y que tenemos allí una posibilidad, un punto de partida para una recomposición importante de las luchas del movimiento obrero, de las luchas por los derechos democráticos, contra la dictadura y la fascistización que pretende instalar Trump y Elon Musk. Elon Musk, por otro lado, entraba en roces con el gobierno, y es increíble la velocidad con que se produce todo. Quiero terminar con esto, pero me voy muy largo, yo sé. Pero, por ejemplo, Elon Musk está en Twitter, en X, como se llama ahora su red social, está enloquecido, atacando, por ejemplo, a Peter Navarro, que es el asesor económico que establece la idea de los aranceles en las cuales se apoya a Trump. Hay toda una anécdota de cómo Trump llega a Peter Navarro, o Peter Navarro llega a Trump, pero no vamos a tratarla hoy. Pero es asombroso que el mano derecha, ¿no?, de Trump, que es Musk, en la cuestión de la motosierra, salga a atacar al asesor económico en la cuestión arancelaria, diciendo que es más burro que una montaña de ladrillos, que no sé, bueno, no voy a repetir todas las cosas porque aparte... De hecho, Rafa, se decía en algunos medios estadounidenses importantes, ¿no?, que estaba tecleando, ¿no? Bueno, pero más estaba ya desde antes, afuera, ¿no? Claro. Desde antes de este tema de los aranceles. Sí, el tema de Musk es lo siguiente. Hay dos partes acá. Brevemente, Musk fue el principal financista de Trump y de toda la campaña electoral norteamericana. Fue el tipo que más guita puso, ¿no? Casi $250 millones legales, no a saber cuánto bajo guarda. A la vez, que a Trump lo apoyara el hombre más rico del mundo, innovador tecnológico, etcétera, etcétera, parecía como un espaldarazo importante, y ayudó a que detrás de Trump se metiera Jeff Bezos de Amazon, Zuckerberg de Meta, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, todos los grandes magnates de las tecnológicas apoyaron, o los principales, apoyaron a Trump. Bueno, la realidad es que desde que asume Trump, los negocios de Musk empiezan a caer en picada. Por razones propiamente económicas, que tal vez no tuvieron nada que ver,
se hubiera producido igual, quiero decir, no es que no tuviera nada que ver, pero en realidad por el rol que tiene Musk empieza a haber una campaña en contra de Tesla, con manifestaciones frente a los lugares de venta de Tesla en todo Estados Unidos, incluso a nivel internacional. Bueno, con insultos contra Elon Musk reclamando que lo echen. Y las caídas de las ventas y las acciones de Tesla se precipitaron. Viene cayendo, en lo que va del año, venía cayendo un 50%, luego subió un poco, ahora debe estar por el piso, no he visto cuántas están las cotizaciones de Tesla ahora. Y han habido grandes accionistas de Tesla que le reclaman a Elon Musk que deje el gobierno o que deje Tesla. Sí. Es decir, que seguirá siendo un accionista, pero, y probablemente el principal, pero que no comprometa a la empresa con su accionar político. Hay que recordar que Musk hizo el saludo nazi, ¿no? En un acto público, que apoyó a AfD, a los neonazis en Alemania, a los neonazis en Francia, en Inglaterra, en todos lados, y por lo tanto una empresa que es una empresa vinculada a la idea de usar las energías limpias, del cambio climático, esto y lo otro, no necesariamente su discurso principal, pero pasa a ser con los nazis, ¿no? Es decir, entonces el comprador progresista, digamos, de Tesla, que dice, oh, tengo un auto eléctrico, no contamino, dice, este auto vendióse los otros, y los fachos no le creen el cambio climático, tampoco se lo compran. Entonces, bueno, no importa, no quiero entrar en detalles sobre Tesla. A lo que voy es que empieza a derrumbarse las acciones de Tesla, entonces Musk empieza a ser un problema para Tesla, por su rol en el gobierno, y empieza a ser un problema para el gobierno porque pasa a ser foco del odio popular, que hace foco en Musk, que aparte hace saludo fascista y por lo tanto marca claramente, desnuda claramente el carácter del gobierno de Trump, que está fascistizando al régimen político, ya bonapartista, el régimen político que viola todas las normas constitucionales y legales. Es decir, que tenemos un cuadro allí de repudio creciente y más de ser un activo principal en la campaña electoral pasa a ser un pasivo, digamos. Sí. Ahora es un lastre, o cada vez más lo es. Ya se empezó a ver protestas dentro del gobierno, del Parlamento, del Congreso contra Musk, y el propio Trump deslizó que podía cambiar, cesar la presencia de Musk. Por otra parte, su contrato con el gobierno establece un periodo muy acotado de tiempo, no quiere decir que no se pudiera renovar con determinados recursos, pero en principio, no me acuerdo si son 120 días, 130 días, que puede durar uno de esos contratos, y por lo tanto ya era una situación discutible cuánto podía durar más, aunque el discurso de Trump y de su vocera era de que iba a estar todo lo necesario para llevar adelante el recorte. Ahora dejaron de Lizardi, que seguramente se borre. Pero lo concreto es que todo esto se decía antes del 2 de abril. A partir del 2 de abril se pudrió a través de las redes sociales del propio Musk, atacando a Peter Navarro, que es Hay que decir que es un lugar privilegiado de toda esta gente, ¿no? Porque bueno, no puede decir, bueno, las redes, no, pero esta gente ha hecho su carrera política. Sí. No solo eso. Pública a través de Trump sabe todo el tiempo en la tele también, es decir, pero publica videos de bombardeo, publica en su red social cualquier tipo de disparate, insultos a presidente, cualquier cosa, sí, publica bombardeos, lo que sea. Sí, es un factor de agitación política pública. Sí. A falta de tropas en la calle. Que aparte de esto se replica, porque obviamente si Elon Musk publica algo en su red social, eso sale en todas las cadenas de televisión. Claro. Sí. No así la marcha. Las cadenas de televisión nacionales intentaron ocultar esta marcha. O sea, imagínense ocultar una marcha de millones de personas, que son 100.000 personas en Washington, 30.000 en Boston, en otras ciudades, en prácticamente todos los estados, incluso pueblos chicos que la gente, no había ninguna organización que convocaba, pero se congregaba frente al gobierno local para manifestar su adhesión a la marcha nacional. Entonces de repente eran 1.000, 2.000 personas en un pueblito chico, no era en el exterior también.
Bueno, yo creo que este es un panorama demasiado largo. Yo solo quería agregar una cosita, Rafa, que me parece importante, ya para el final, que es el problema de la guerra y la cuestión nuclear, pero no por una cuestión de el reloj nuclear y un miedo, ¿no? Sino que se vuelva a discutir, se vuelva a rediscutir el problema nuclear. Ya está, digo, en su momento yo recuerdo, nosotros éramos de los pocos que tratábamos de enlazar la guerra de Ucrania con el conflicto en Gaza. Otros grupos de izquierda incluso, no solamente los medios, lo veían como conflictos locales, localizados, guerras proxy, pero separadas entre sí y demás, y no había una integración en el análisis. Ahora ya todo el mundo, por ejemplo, ante la amenaza que mencionabas vos de Trump a Irán, sale Putin y dice, bueno, esto tiene que ser negociado, ¿no? Acá tenemos que ir a un acuerdo. O sea, en cierta medida parece que le suelta la mano a Irán, pero no hay que olvidar que Irán es el que le suministra los drones a Rusia. Entonces ahí el petróleo a China. El petróleo a China. Entonces, acá hay una guerra que es una guerra mundial. Creo que vos lo definiste perfectamente así, hiciste este análisis exhaustivo. Y lo otro es la enorme confusión, si uno sigue algunos diarios y demás, la enorme confusión que hay en reacciones de los diarios, ¿no? Porque uno ve informes absolutamente contradictorios o absolutamente impresionistas, no por cargar las tintas, quiero decir, gente que maneja información privilegiada tiene muchas dificultades para seguir los avatares de estos virajes, ¿no? Lo que quiero marcar es que los enormes virajes, esto que vos decías, de cómo avanza la crisis en 3 días, los saltos que pega, la zozobra que ahora está zozobrando Elon Musk, que era el número 1, ¿no? Como decías vos, de la campaña, durante la campaña electoral de Trump. Entonces, creo que esto hay que seguirlo mucho. Y el factor económico, ¿no? Es decir, el factor económico como cómo es el que prepara el terreno para la guerra. Pero quiero decir, con todas estas contradicciones, no es que Trump la tenga atada, sino claro, pero ahora tenemos un fenómeno que no es menor, que tenemos que hacer un seguimiento, que es esta respuesta masiva popular en Estados Unidos, que es muy pronto, porque a ver, la gente sufrió un balazo frío cuando la gente, digamos, fue más progresista, más de izquierda, sindicatos, sectores populares, sintieron un golpazo con el triunfo de Trump y encima Elon Musk recortando y despidiendo gente a mansalva sin derecho a la protesta, metían gente en un avión y lo tiraban en otro país sin ningún tipo de proceso. Todavía hay gente presa en las cárceles de Bukele que se demostró que no tenían que ver con el tren de Aragua, todo el mundo lo sabe, pero siguen presos en una cárcel infrahumana. De repente es un peluquero que estaba hace tiempo cortando el pelo y que no tiene nada que ver con nada. Podría ser que tuviera un tatuaje que lo vincularon con el tren de Aragua o inventaron lo que sea para echarlo y lo metieron en un avión y lo tiraron en una cárcel, en un hoyo en El Salvador. Que debe ser como la película El Hoyo, esa. Sí, la serie. La serie. Pero bueno, lo que voy es que ese proceso generó un bajón, una cierta desmoralización. Han pasado menos de 80 días para que haya una marcha millonaria, de decir, millones. Quiere decir que hay un cambio en el ánimo popular, en el estado de ánimo, en el humor, y a la vez Trump aparece golpeado porque tuvo que recular. A mí me interesa a veces en las redes sociales, por ejemplo, hay un oligarca, diríamos ahora, financiero que se llama Bill Ackman. Era un tipo que antes era un financista de los demócratas. Creo que en la última elección de 2024 le dio guita a Robert Kennedy Jr., que después se bajó y terminó apoyando a Trump. Y también apoyó a Trump, Bill Ackman. Es un magnate de esos que hacen filantropía, bueno, todos estos, ¿no? El propio Musk debe hacer filantropía, ¿no? También con eso evaden impuestos, no solo ganan, no solo hacen marketing, sino además se ahorran impuestos. Es decir, que no la pagan ellos, es con la nuestra, diría Milei. Pero este hombre es interesante porque también inmediatamente cuando salen los aranceles del 2 de abril, dice, bueno, empieza a levantar un poco el tono, a decir, no el tono, pero a decir que no está bien, y sugiere suspender por 90 días, que es lo que finalmente sucede. No quiere decir que fue él el que dio la orden, debe haber sido varios de la batalla que tuvo, llamaron al secretario del Tesoro, le dijeron convencer a Trump que esto no va para más, decirle que no le vamos a comprar los bonos, o lo que sea que pasó en la interna, pero... Y el toro.
Sí, mide, y aparte, después, cuando Trump baja los aranceles salvo el de China y deja el 10% todo, lo presenta como una cosa genial de Trump, diciendo, no, Trump aisló a China y bajó los aranceles a todo lo demás, y entonces ahora sí, esto está buenísimo, no sé qué historia, como si fuera Trump un genio y no un recule, como si fuera una gran estrategia y no un recule de Trump. De alguna manera intenta salvar también la imagen de Trump en este sentido. Y está interesante seguir estas expresiones de estos magnates y estos oligarcas en las redes sociales, porque obviamente con un lenguaje muy medido y cuidando los mensajes que dan, también van mostrando la hilacha y lo que está pasando. Bueno, lo concreto es que Trump tuvo que recular, no ante la movilización de masas, pero sí ante la movilización de los oligarcas financieros. La movilización de masas reflejaba también que la preocupación en la población de Estados Unidos creciente era que se iban a disparar los precios y que iba a haber problemas con la economía, es decir, que iba a haber un estancamiento económico, y entonces esto planteaba toda una serie de temores, no solo en los accionistas, en los tenedores de bonos y otros valores, sino en la población en general y en los propios votantes trampistas. Entonces este es un cuadro político realmente muy dinámico que tenemos que seguir los trabajadores. Y para terminar, la tendencia del imperialismo y del capitalismo mundial es a la guerra, pero estas marchas muestran la tendencia de los explotados. Es decir, ante un viraje en la situación mundial de este tipo, que la población norteamericana, una parte importante, perciba de que Trump persigue un cambio del régimen político, establecer un régimen unipersonal de dictadura, violando todas las normas legales y constitucionales, tal vez no perciba todavía que los quiere meter en una guerra, pero que empieza a enfrentarse con países vecinos con los que tiene mucha relación, como México, como Canadá, con Europa, etcétera, etcétera. Todo esto muestra que empieza a haber un cambio en la conciencia popular también, y que tenemos que favorecer un debate en la clase obrera para percibir esta situación mundial que plantea un ataque a los salarios, ¿no? a la jornada laboral, la caída de los convenios. Todo esto lo podemos desarrollar, lo debemos desarrollar más en artículos, pero también en otros programas. Está en discusión en todo el mundo. El aumento del presupuesto militar del 5% del PBI en Europa, en todos los países, es a partir del ataque a las jubilaciones, a la salud, a la educación, a los convenios, al salario. Lo mismo en Uruguay, a todos lados. Por más progre que sea este gobierno continuista, en realidad nos dice, bueno, si no aumenta el PBI no te puedo dar nada, y si baja el PBI, ¿qué nos van a hacer? Nos van a ajustar a nosotros, con el argumento de que si no va a caer la inversión de las empresas y va a ser peor. Es decir, que estamos siendo un gobierno que nos hace rehenes de esta tendencia mundial a la descomposición del capitalismo, a la guerra imperialista y al ataque, a la guerra contra los trabajadores. En ese sentido, la discusión es, obviamente, cada país, pero tenemos que plantear la cuestión de la unidad internacional de la clase obrera para enfrentar esta perspectiva de decadencia social y de guerra imperialista. Completamente. No sé cuánto metimos, pero... Metimos muy largo, nos fuimos al demonio. Bueno, se ameritaba porque hace mucho que salimos, hace todo lo que ha pasado, y bueno, en la medida que vayamos... sí, actualizando más seguido, más fácil. Más seguido, eso más sencillo. Pero bueno, volvamos al final a nombrar de que Unidad Popular Frente de Trabajadores está presente en 12 departamentos. El Partido de los Trabajadores, a través de su lista propia, está en Montevideo con la 1917. En Rivera de Florida está en la 1917-326. Sublema por un gobierno de trabajadores. Sublema por un gobierno de trabajadores. Y convocamos a los compañeros a apoyar esta lista, pero además a sumarse a la militancia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores y del PT en particular, porque tenemos que convertir esta campaña municipal en una campaña de reagrupamiento frente a un gobierno continuista que se llama de izquierda, pero viene a llevar adelante la misma política que venía llevando adelante la burguesía bajo el gobierno de lacayista, con maquillaje verbal, retórico, pero con la misma orientación de conjunto, el pago de la deuda, el sometimiento al imperialismo y al sionismo. Y por lo tanto, compañeros, necesitamos su apoyo en las elecciones, pero además necesitamos reagruparnos. No podemos resignarnos ante este cuadro que a mucha gente le desmoraliza, este continuismo,
no hay que desmoralizarse, sino pasar a la acción. Completamente, eso. Y también hacerse de la lista del voto, reagruparse, pero hacerse de la lista también. Queda un mes de campaña, falta un mes para las elecciones, exactamente. Una cosa que me olvido es que en la lista de Montevideo, hoy hay elecciones en el gremio municipal. Sí. Hay en la lista. ¿O ha empezado hoy? Hoy terminaba, creo que el escrutinio debe estar por empezar, o acá pues ya está terminado. Lo concreto es que en la lista del PT 1987 hay compañeros de 3 listas distintas de ADIOM. ADIOM tiene planteado una lucha muy importante porque su salario de hecho está congelado con esta misma política que pretende llevar adelante el gobierno nacional de como mucho ajustarte por IPC, pero nada de recuperación. Y por otro lado la precariedad laboral, las privatizaciones campean, ¿no? Sí. Entonces señalar que la presencia de estos compañeros municipales para nosotros es muy importante y llamamos en particular a los obreros y empleados municipales a interesarse en esta campaña, a no votar por sus patrones, sea de derecha o de centro izquierda, y a colocar un reagrupamiento de izquierda, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en particular con la lista 1917, que repito, está integrada por muchos compañeros municipales. Exactamente. Bueno, dejamos por acá. Sí, la idea es empezar a salir bien, ¿no? Sí. Al principio, estén atentos igual, digo, pero háganos llegar a ver cómo salió hoy, que estuvimos estrenando equipo, a ver cómo salió el audio y... Sí, sobre todo el audio, lo demás es que igual iremos mejorando alguna cosa más, pero bueno, pasito a pasito, paso a paso. Escalón a escalón vamos a ir mejorando. Y que nos hagan llegar las dudas, porque sin duda que toda esta cuestión de... Yo tengo miles, por ejemplo, ahora tu intervención, te iba a hacer preguntas, pero me guardo para la próxima, porque hay elementos nuevos, esto de la sustitución de importaciones, como le pasa a vos, que hay todo un debate alrededor de eso, y si Estados Unidos logra hacerle trampa a China o no, y bueno, y las diferentes caracterizaciones internacionales que hay, que me parece riquísimo con el debate, que los compañeros nos hagan llegar las dudas también, que se presenten, que va a dar pila. Ya esa pregunta la anotamos para el programa que viene, explicar un poco más por qué no hay que analizar las medidas de Trump arancelarias como simplemente una repetición de lo que era la política proteccionista que pretendía desarrollar la industria manufacturera local, de alguna manera bloqueando o limitando el ingreso de productos extranjeros. Esa es una pregunta que ya la anotamos para el programa que viene. Y bueno, necesitamos comentarios, pongan me gusta, vamos a subirlo esto a YouTube, está saliendo por Facebook del PT, pero de Tribuna TV, perdón, sí. Pero también por el PT. Así que, bueno, nos vemos el programa que viene. No, Rafa, no vamos, compañeros.